Hoy te enseño a preparar esta deliciosa tartaleta de fresas y crema pastelera. Hola gente, hoy te traigo uno de esos postres que gusta a todo el mundo. Poca gente conozco yo que no caiga rendido a los pies de una tartaleta de fresas frescas con crema pastelera de vainilla y pasta sablé. Es súper sencilla de hacer y su sabor es delicioso. El toque de fresa, esa acidez, contrasta a la perfección con la cremosidad y el dulzor de la vainilla. Y bueno, además es preciosa. En la fresa siempre le da un puntito muy bonito a los pasteles y en esta ocasión has visto que he hecho una decoración especial que queda todavía más bonita. ¡Vamos al lío! Y como siempre, comienzo mostrándote los ingredientes. Puedes parar el vídeo aquí y apuntarlos o también los tienes en la descripción. Comenzamos elaborando la tartaleta de pasta sablé. Para hacer la masa sablé, te dejo aquí arriba a la derecha el vídeo en el que muestro cómo se elabora. Si prefieres no hacer pasta sablé, puedes comprar directamente masa brisa o masa quebrada en el supermercado y te sirve igual. Una vez tengas ya la masa, toma 2 milímetros de grosor. Yo utilizo estas guías para guiarme, nunca mejor dicho, y pongo un papel debajo y otro encima. Y con el rodillo le doy unos golpecitos para acomodar bien el rodillo primero y luego voy laminando. Esta masa sablé es que realmente la tenía yo congelada de otra tarta que hice. Lo bueno que tiene la masa sablé, la quebrada, la masa brisa, es que si te sobra de una tarta puedes guardarla sin hornear, lógicamente en crudo, y congelarla sin problema. La filmas bien y te aguanta hasta 3 meses. Luego la descongelas como he hecho yo ahora y puedes utilizarla, ya verás qué bien queda. Si no tienes guías para medir el grosor, pues más o menos pues a ojo, ¿vale? Que quede finita, que será mucho más agradable luego en boca. 2 milímetros le he dado yo. Una vez la tengas laminada, si ves que está muy pegajosa, métela unos minutos en el frigorífico. Despega el papel de arriba y ponlo del revés otra vez. Luego dale la vuelta a la masa y haz lo mismo, despegas el papel y le das la vuelta. Esto se hace para que luego no se quede pegada la masa al recortarla. La tartaleta la puedes hacer con el molde que tengas en casa. Si tienes un molde tipo quiche, queda muy bien, pero a mí me gusta usar este molde de acero, este aro, porque queda como muy elegante, muy moderno. Me he engrasado las manos con un poco de aceite de girasol y estoy engrasando el molde para que luego quede bien a la hora de desmoldarlo. Si te das cuenta, no he quitado el papel de abajo, ¿vale? Importante. Y ahora voy a recortar el círculo que va a ser la base. Una vez que lo hayas recortado, elimina el resto de la masa que te va a servir para hacer el lateral. Yo utilizo el mismo papel que tenía puesto encima antes para no gastar más. Hago un rulo, lo aplasto un poco y le pongo la mitad del papel encima. Le voy a poner las guías a 2 milímetros para que tenga el mismo grosor exacto y le paso el rodillo. Bueno, ya lo tengo laminado. Y ahora te voy a enseñar un truquito. Ya sabes que me gusta enseñarte algún truco de repostería siempre o de técnica en mis vídeos. Mira, con un cuchillo muy afilado, corta y con el papel, si te das cuenta, ¿vale? Tengo la masa dentro del papel, corta los laterales y ahora voy a cortar dos láminas de un grosor más ancho que la altura que tenga el molde. Fíjate que estoy cortando con el papel y todo. Esto no me sirve. Y ahora corto la primera lámina, ahí va, y la segunda. Y con esto voy a hacer el lateral de mi tarta. Bueno, verás qué guay. Le quito el papel de arriba y le doy la vuelta, de forma que la masa sin papel quede mirando hacia la mesa, hacia abajo. Y hago un rulo, así, fíjate. Y ahora tomo mi tarta, que ya lo he puesto en la bandeja del horno, y voy desenrollando el rulo. A ver, ahora. Fíjate que es fácil. Y queda súper bien. Voy presionando poquito y ya tengo media tarta forrada. Le quito el papel, lógicamente. Y ahora vamos con la otra mitad y hacemos la misma operación. Le quitamos el papel de arriba, le damos la vuelta, hacemos el rulito y forramos la otra mitad de la tarta. Esta técnica pues es muy cómoda y sobre todo muy limpia y
y hace que no se te deforme la masa, claro. Date cuenta que es una masa tan fina que se te puede deformar, romper, en fin, y así te va a quedar una tartaleta mucho más bonita. Ya lo verás luego que queda, vamos, espectacular. Le quito el papel. Ahora aprieto un poquillo, no mucho, lo justo, así, repasando un poquito, que esté bien pegadito. Con un cuchillo elimino el sobrante de la unión y con los propios dedos le voy dando un poquito de forma. Y ahora con un cuchillo mirando hacia afuera, siempre, fíjate, a ras del aro de metal, vas cortando el sobrante y te queda la tartaleta perfecta. Si quieres puedes pinchar el fondo con un tenedor. Y ahora, muy importante, te la vas a llevar al congelador 30 minutos. La pasta sablé tiene que hornearse completamente congelada, porque así no se deformará ni se te abombará. Y una vez la tengas congelada, llévatela directamente al horno precalentado a 180 grados durante unos 12-13 minutos o hasta que veas que está doradita. Y mientras te voy a enseñar a hacer la crema pastelera, que es súper sencilla. Necesitamos medio litro de leche, del que vamos a poner casi todo en un cazo a calentar y nos vamos a quedar con un poquito. Y mientras se calienta la leche, tomo 3 yemas, el resto de la leche que reservé, 45 gramos de maicena, 75 gramos de azúcar. Le he puesto muy poquito azúcar a esta crema pastelera para que el sabor sea súper delicado, ya verás que te vas a alegrar. Y unas gotas de esencia de vainilla. A mí no me gusta hacer los pasteles muy dulzones. Yo creo que hay que rebajar la cantidad de azúcar que tomamos, ya que nos gusta la repostería. Y bueno, con 75 gramos de azúcar va perfecta. Ya verás que la combinación de la fresa, que ya es dulce también, aunque es ácida, y la vainilla, pues nos va a dar un bocado exquisito. Bueno, mira, lo estoy mezclando todo con varilla, solo para integrar los ingredientes, para deshacer los grumos y que quede todo bien integrado. Y una vez que la leche está a punto de hervir, retírala del fuego y la vas a verter a hilo sobre tu mezcla de huevo. Tienes que remover para que no se te cuaje todavía el huevo. Vale, ya lo tengo listo. Y ahora devuelve la mezcla de nuevo al cazo que nos la llevamos al fuego. Ahí vamos. Y ahora, sin parar de remover ni un solo momento y con el fuego más o menos medio, yo lo pongo al 7, pero cada uno conoce su vitrocerámica. Vamos a ir removiendo hasta que espese y hierva. Al llevar yema de huevo tiene que hervir, sin parar de remover para que no se te agarre. ¿Ves que ya está hirviendo? Pues ya la retiro del fuego. Y justo saqué mi tartaleta que ya estaba doradita y así tal cual en caliente le he volcado la crema pastelera encima. Y ahora solamente me queda alisar con la ayuda de una espátula. Alisa lo mejor que puedas para que te quede perfecta. Cuanto más lisa mejor. Venga, y ahora vamos con las fresas. Mira, desecha las que veas que son así cuadradas y toma solamente las redonditas, que quedan mucho más bonitas para hacer el diseño, el dibujo que queremos hacer en esta tarta. Yo he buscado una bandejita en la que he visto muchas fresas pequeñitas y redonditas. El resto, las que nos vayamos a usar, pues te las comes luego, claro. Y ahora con un cuchillo bien afilado vamos cortando rodajitas. Así, más o menos un par de milímetros, 2 o 3 milímetros. Y cuidando mucho que te quede perfecta, ¿vale? Así vas a ir cortando todas las fresas. Si ves alguna que tiene alguna mancha o algún trocito que está feo, pues no la utilices, que lo bonito de esta tarta es la estética. No te olvides que estamos haciendo alta repostería en casa. Es importante que todas las láminas de fresa tengan el mismo grosor, ¿eh? Y ahora es tan fácil como haciendo un puzzle y empezando desde el centro, te recomiendo, ve acomodando todas las fresas hasta rellenar todo el patrón. Intenta pegarlas mucho y ve jugando con los distintos tamaños de las rodajitas que tienes hasta cubrir pues el máximo posible de la superficie de la tarta. Encájalas siempre pero sin cortarlas, solamente corto yo las que están en los laterales, en los extremos sí que las voy cortando si hace falta para que quede el dibujo perfecto. ¿Has visto qué bonito ha quedado? Bueno, y ahora me la llevo al frigorífico un rato, todavía no la he desmoldado, y mientras voy a preparar un brillo transparente
Esta receta es fantástica, te va a servir para un montón de pasteles. Mira, toma una hoja de gelatina y ponla a hidratar en agua fría. Y en un vaso toma 50 mililitros de agua y ponlos a calentar. Yo lo he puesto al microondas un minutito y como es tan poca cantidad, enseguida ha roto a hervir. Una vez que rompa a hervir, le echas 2 cucharadas de azúcar y unas gotas de zumo de limón. El zumo de limón sirve para que luego la fruta no se nos oxide y se mantenga pues preciosa. Remueve bien hasta que se disuelva el azúcar y una vez se haya disuelto, añádele la gelatina escurrida e hidratada. Y ya tienes listo el brillo. ¿Has visto que es rápido y que es fácil? Esta receta, guárdatela, que es un tesoro. Bueno, y ahora decoro mi tarta con un pincel, con mucho cuidadito para que no se noten los trazos, ve dándole y fíjate cómo va abrillantando la fresa, la va a proteger del oxígeno del aire y nos va a dejar la tarta preciosa. Yo le añado todo el brillo que he hecho, porque está buenísimo además, así que una vez que le he dado a toda la tarta, se lo vuelco y queda pues preciosa. Y ahora sí, me la llevo al frigorífico porque todavía no está fría del todo y una vez que esté fría del todo, con mucho cuidado, desmóldala, ponla en un plato y mira qué preciosidad. Ha quedado de revista, ¿verdad? Parece un cuadro, mira qué bonita es. Bueno, y ahora toca pues lo mejor de todo, que es probarla. Está de verdad deliciosa. Es un bocado súper delicado y riquísimo. Y nada más, espero que te haya encantado esta receta, que te animes a prepararla y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besito.